Alguien que me confirme que se ve y se escucha. Hola. Gracias. Estaba todavía dudando si se escuchaba. Bueno, ahí le invité a Mari. Ahí está. Hola. Hola, Vid. ¿Cómo estás? Bien, cosas a último momento, ¿viste? ¿Qué surge? Viernes ¿Qué a la surge? tarde y llegamos todo medio corriendo. Sí, sí, obviamente, porque uno no tiene muchas funciones, ¿no? Tal cual, tal cual. Exacto, La profesión, la vida personal, la maternidad, todo al mismo tiempo. exacto, exacto, todo al mismo tiempo. Entonces, como que se finaliza la semana, pero empieza con otras actividades y se hace un caos. Tal ¿Cómo cual, tal estás? cual. Bueno, después de esto apagamos el celular y higiene del sueño para todos. Exacto. No, no, sí, ¿Cierto? sí, Ah, sí, sí. muchísimas gracias por sumarte a esta serie de vivos que venimos haciendo sobre cannabis medicinal y diferentes temáticas con diversos especialistas. Te presento inicialmente como para arrancar, ¿te parece? Que Dale, ya son dale. varias personas las que se han sumado. Bueno, Mariela Morante, vos corregime, especialista en universitaria en medicina interna, especialista en cuidados paliativos y tratamiento del dolor, que además sos coautora de un libro con tu hermano, ¿no? Marcelo Morante, otro Sí. gran militante de la medicina canábica y pionero del cannabis medicinal en la Argentina. Muchas gracias por estar acá. La idea de este vivo era inicialmente hablar sobre fibromialgia y cannabis, que es una de las patologías que más frecuentemente vemos en la consulta por cannabis medicinal o de los pacientes que más por ahí buscan este tipo de medicina. Y como para arrancar, estoy, Sí, se se te va la cortó. señal de internet. Se No, me va la no pasa señal. nada, no pasa nada. Bueno, Sí, sí, no pasa nada. inicialmente quería que nos cuentes, como para empezar, de qué se trata la fibromialgia, cuál es la definición, como para darle un marco y después abrir a charlar de lo que vaya surgiendo. Bueno, en realidad, mira, es una enfermedad que es reconocida por la Sociedad Argentina de Reumatología como una enfermedad reumatológica que genera dolores musculoesqueléticos generalizados. Eso como síntoma cardinal, ¿sí? Pero en realidad es una enfermedad que a mi gusto genera mucha minusvalía en los pacientes porque genera trastorno del sueño, genera depresión, genera ansiedad, genera colon irritable, genera migraña, genera tantos síntomas como se te puedan imaginar y por lo general son pacientes que van boyando de médico en médico sin diagnóstico oportuno, se terminan cansando ellos mismos de sentir tanta minusvalía en su estado general y en su calidad de vida, y que tiene la característica que por ahí los estudios complementarios no demuestran nada, ¿sí? Entonces Claro. hay como una diferencia entre lo que ellos expresan tener y lo que los estudios complementarios habitualmente reflejan, ¿sí? Esa diferencia hace que por ahí algunos médicos descrean, ¿sí?, de la enfermedad, o también que los pacientes que no conocen de esta enfermedad no consulten a personas que estén formadas en el tema y que puedan... Eh, realmente en la consulta, por lo menos quizás siempre digo, ¿no? Al
al yo dedicarme al tratamiento del dolor, por ahí estoy sesgada, pero para mí es una consulta muy frecuente, ¿sí? Y también es muy frecuente por el hecho de la refractariedad a los tratamientos. O sea, son Tal pacientes cual. que utilizan muchas medicaciones, ¿sí? Y no tienen respuesta terapéutica. Incluso tienen mucha toxicidad por la medicación que toman. Entonces, acá entra el cannabis, ¿sí? Como una Tal opción cual. terapéutica cuando algo no funciona. Entonces, es por eso la demanda de ellos hacia nosotros los médicos para poder utilizar cannabis medicinal buscando un alivio. Ujú. Tal cual. Esto de soltar un poco por ahí la farmacia más monomolecular y empezar a utilizar preparados un poco más complejos que nos permitan abordar varios síntomas al mismo tiempo, ¿no es cierto? En lugar, porque la fibromialgia es una como vos bien dijiste, es una de tantas entidades que es como que se trata el insomnio por un lado, se trata el dolor con analgésicos por otro lado, se trata la ansiedad o la depresión que muchas veces se termina generando también, y es como que al final el paciente está polimedicado y sin terminar de controlar los síntomas. Entonces, Claro, ese es qué el tema, la polifarmacia a la que llevan justamente tantos síntomas, termina generando el remedio, el mismo efecto de toxicidad y tal cual. aún más mayor malestar en los pacientes que por los síntomas que presentan. Tal cual, y mucha frustración, ¿no es cierto? Porque Es, son, además de los procesos diagnósticos que suelen ser largos, porque obviamente patologías que, como vos bien dijiste, no tienen marcadores serológicos o algún estudio específico que nos diga, bueno, sí, esto es fibromialgia porque tal cosa dio positiva, hace que los recorridos diagnósticos sean largos y sí, multidisciplinarios, no diría interdisciplinarios, porque es justamente una de las falencias que tiene el sistema sanitario, que el paciente boya y ve múltiples disciplinas y especialidades, pero nunca termina siendo evaluado de forma integral, que es muchas veces lo que realmente requiere este tipo de entidades que cursan con tantos síntomas y de manera crónica. exactamente, son pacientes que van al neurólogo, al reumatólogo, al traumatólogo, al clínico, al gastroenterólogo, al psiquiatra, o sea, es terrible y yo creo que es desesperante ya, es desesperante para ellos porque nadie, cada uno de los especialistas solemos tratar el síntoma que tratamos, Tal cual. redundantemente diciéndolo, ¿no? Pero bueno, y no nos damos cuenta que esa persona, además, que eso es lo que yo siempre apunto, ¿no? Además de tener síntomas, tiene una familia, tiene un trabajo, tiene una complejidad de, y un montón de emociones también que le genera tanto la enfermedad o la vida misma, que pueden acrecentar o disminuir la sintomatología con el correr del tiempo. Entonces, para mí es complejísima, pero es fascinante poder lograr una mejoría sintomática en estos pacientes. Es fascinante. Y lo que tiene el cannabis justamente es lo que decimos, ¿no? Es una planta que, como impacta en muchas esferas, como el ánimo, el sueño, el apetito, el dolor, eso hace que por ahí podamos utilizar la farmacia que habitualmente utilizamos, pero en mucho menor dosis y evitando la Claro. toxicidad de los pacientes. Incluso tengo un montón de pacientes que casi una vez que utilizan cannabis no requieren medicación alopática en cantidad, ¿sí? Por ahí esporádicamente, ante una descompensación, utilizan cannabis con alguna medicina alopática, pero hay Claro. pacientes que logran control sintomático con el cannabis, como los que no, ¿eh? También hay que decir eso Tal cual. porque también hay pacientes que buscan el cannabis como una herramienta terapéutica y no consiguen mitigar los síntomas. Sí, no consiguen mitigar los síntomas o muchas veces tampoco consiguen dejar el resto de las medicaciones, que es a veces un objetivo secundario que busca el paciente, ¿no? Que buscan cannabis con la intención de dejar el resto de sus medicaciones. Somos bastante precavidos, la mayoría de nosotros, en decirles que no es conveniente que de golpe se dejen ciertos medicamentos y que siempre tiene que ser algo progresivo, ¿no es cierto? Que una vez que vemos que se responde al cannabis, se puede empezar a evaluar la posibilidad de bajar la dosis o de ir retirando alguna medicación. Algunos lo logran, otros no. Algunos responden al cannabis, otros no. Siempre hay que hacer un abordaje
individual y entender que más allá de los beneficios que tiene y de todo lo que venimos encontrando en medicina canábica, no es la respuesta a todo tampoco. No, exacto. Si le damos ese efecto mágico, creo que lo perdemos. Lo Tal perdemos cual, como, la perdemos como herramienta terapéutica de la planta, ¿no? Eso es importante transmitirlo, creo que es nuestra obligación transmitirlo, porque tal cual. no defendemos como terapia única. Nosotros decimos que acompañamos al paciente con esta terapia que es complementaria y que realmente cuando sirve funciona muy bien, ¿sí? Y el paciente, yo lo que veo, no sé si vos compartís conmigo, pero obviamente que nosotros, además de la medicación alopática o del cannabis, tratamos de que este tipo de pacientes modifiquen la dieta, hagan ejercicio, hagan cosas que le gusten individualmente a cada persona, qué sé yo, pintar, no sé, bordar, charlar con amigos, escuchar música, lo que fuere, para Tal lograr, cual. tienen una disminución a la tolerancia del estrés, ¿sí? Se llama síndrome de sensibilidad central. Son pacientes que son más sensibles a. Tal Entonces yo le cual. digo, a todos son más sensibles. Son más sensibles al dolor, son más sensibles al estrés, son más sensibles a no dormir, a comer determinados alimentos. Entonces, eso yo lo tomé así como para simplificárselos a ellos, para que comprendan que una vez que están diagnosticados, que a mí no me gusta a veces, viste, que se rotulan los pacientes. Los pacientes Sí, es el paciente con fibromialgia o la paciente con fibromialgia. A mí no me gusta rotular. Es circunstancialmente un diagnóstico al cual nos arribaron los médicos, que lo tenemos, pero que en realidad podemos tomar conductas beneficiosas para poder lograr una estabilidad tanto física como emocional. Porque tal cual. acá está donde yo digo que no solamente con respecto a la fibromialgia, yo creo que las emociones dominan un montón de enfermedades, ¿sí? Y Totalmente. le agregan su cuotita de malestar. Entonces, si nosotros nos abstraemos con que es un diagnóstico, ¿sí? Y no nos damos cuenta que es una persona que tiene emociones, que tiene trabajo, que tiene hijos, que no tiene hijos, que tiene familia, que no tiene familia, ahí le Tal cual. erramos. Esto es lo fascinante de la terapia canábica. Yo siempre dije que es como que hizo como una apertura de quienes los utilizamos para hacer una medicina más cuerpo a cuerpo con el paciente. Totalmente. Que es algo que Tenemos, tendríamos que hacer en todas las situaciones de salud, en realidad, pero esto como que nos bueno, abrió un poco más la eh, puerta. exacto, nos vino a enseñar, viste que siempre de todo se aprende. Yo creo que esto nos viene a enseñar y está bueno que nosotros lo podamos transmitir. Algunos nos comprenderán, otros no nos comprenderán. Pero bueno, como trabajamos por ahí con una herramienta que no está estandarizada, que a veces los pacientes toman un cannabis que no sabemos el origen, no sabemos la composición o nada, eh, simplemente vienen con el frasquito agarrado como quiere, doctor, ayúdeme que yo quiero tomar cannabis, y vos te encontrás en una estación y decís, bueno, vamos a ver cómo yo puedo ayudar o acompañarte Tal cual. en este tratamiento, y, y creo que eso, el resguardo que tenemos que tener nosotros, porque no sabemos a veces qué es lo que están tomando, es estar más atento a lo que siente, a lo que dice sentir con respecto al dolor, al sueño, al apetito. Entonces como que estamos más pendientes del paciente. Yo siento que eso hace que sea una medicina como más Sí, más observacional. integral. Claro, Y exacto, que holística. nos vino a romper un montón de paradigmas, ¿no? Nosotros solemos repetir esto de que la medicina canábica derrumbó un montón de cuestiones que se venían manejando de la medicina hegemónica, esto de la farmacia monomolecular, esto de tener que interactuar con alguien que nos trae un frasquito que no tenemos ni idea que tiene, estando acostumbrados al blister y a la dosis específica y a la dosis súper controlada y a los tratamientos estándar, que si bien obviamente pretendemos que se vaya evolucionando y poder ir generando cada vez más acceso a aceites de cannabis medicinal que sean más Estandarizados. controlados y estandarizados, tal cual, y que podamos, en un momento preguntaban por los quimiotipos y demás, que podamos realmente usar quimiotipos un poco más acertados Exacto. para cada patología, es obviamente el camino que estamos Sí, tratando de transitar.
O lo que se nos vive exigiendo todo el tiempo, ver que es la evidencia científica. Nos Tal cual. encantaría a todos los que trabajamos con esta terapéutica generar evidencia científica, pero las leyes nos tienen que acompañar, tenemos que Tal tener cual. el producto para poder hacer protocolos de investigación, investigar y generar evidencia. Es Tal como cual, que con este estamos marco regulatorio complicados. no se puede, tal cual. Exacto. Pero Que bueno, por al ahí mismo... eso no le entienden las personas lo que nos pasa. Lo que nos pasa es que no podemos generar evidencia, porque para generar evidencia, un laboratorio habitualmente te da la droga y vos la generás a la evidencia. Pero Tal cual. acá las leyes no nos acompañan aún, somos optimistas que nos van a acompañar, como para poder decirle a los pacientes, bueno, vamos a estudiar sobre fibromialgia, vamos a hacer determinado protocolo, y con este frasquito de aceite que tiene esta dosis o este quimiotipo, ¿sí? Tal cual. Es Eso lo, sería lo ideal. es lo ideal, pero al mismo tiempo, bueno, otro de los desafíos es esto de construir el conocimiento de otra manera, ¿no? Porque la medicina basada en la evidencia es algo que venimos sosteniendo desde hace muchos años en nuestras formaciones médicas y Claro, en todas las profesiones afines a la salud, pero la realidad es que es una herramienta más, porque al mismo tiempo esto que decías vos, además de requerir un marco regulatorio que sea acorde a lo que necesitamos, también muchas veces se necesita recursos, se necesita tiempo, exacto. se necesite alguien que realmente estudie eso, alguien que ponga el dinero para estudiarlo. Entonces, la medicina basada en la evidencia es una herramienta más, y el cannabis, otra de las cosas que nos trae es esto de poder construir conocimiento de otra manera y volver un poco al empirismo, a lo observacional, que un poco lo Sí, sí. habíamos perdido. Era como que si no teníamos nada basado en la evidencia, bueno, no, esto no lo sé, no lo utilizo, y está totalmente ajeno a las herramientas que uso en mi práctica. Y ahora nos damos cuenta que no, que por ahí hay otras maneras de construir el conocimiento médico. Yo creo que, yo le digo a eso, es un término que le digo evidencia paciente, ¿no? Ah, mira, La muy bien. evidencia paciente es, digo, porque para mí tiene mucho valor. Yo no puedo Totalmente. decirle al paciente si le duele o no le duele o cuánto le duele, y porque le doy esto usted no tiene que sentir, el paciente es el que me dice a mí Tal cual. cuánto duele, ¿sí? Entonces, cuando uno entra a respetar esa situación, bueno, ahí se cae la medicina hegemónica, ¿no? Que el médico decía lo que había que hacer y cómo lo había que hacer, y lo Tal decía cual. un libro, y yo, según lo que dice el libro, bueno, acá esto vino a patear el tablero, ¡prum! ¿Viste? Entonces, está buenísimo que todos entendamos eso de esa manera, y Ujú. que esta herramienta nos sirve para justamente empatizar más con el paciente, para respetar mucho más lo que dice el paciente sentir, que está buenísimo, está buenísimo. Totalmente. No quería dejar pasar algo que dijiste en un momento, esto de los rótulos y de cómo nombramos y de los diagnósticos y demás. Es algo que a mí me hace particularmente mucho ruido. El lenguaje, de hecho, es dentro de todas las cosas que venimos deconstruyendo en los últimos años, uno de los temas que hablamos mucho de qué tan importante es realmente nombrar las cosas. Todo lo que no se nombra es como que no existiera para los seres humanos, porque es parte de nuestra cultura esa forma de darle dimensión a las cosas, y al mismo tiempo cuando nombramos algo parece que le estamos poniendo una Un entidad, rótulo. un peso, un rótulo tal cual. Y en medicina pasa mucho que justamente es como un poco un objetivo, ¿no? Los médicos Llegar a eso. tratamos de ponerle un nombre a lo que padece el paciente, y al mismo tiempo a veces sucede que si no encontramos un nombre es hasta como un fracaso, Frustrante. ¿no? Sí, Es exacto. frustrante, y los pacientes se llaman, no, nadie sabe lo que tengo, ¿no? Pero al mismo tiempo, en estas entidades que cursan, de nuevo, sin marcadores específicos, que tienen diagnósticos que hay que excluir al mismo tiempo y que tienen procesos diagnósticos tan largos, muchas veces sucede dos cosas: o que no las tenemos en cuenta, o directamente es como si no existieran, o no se nombra justamente de esa manera, o al contrario, por ahí pasa mucho que encontramos pacientes que vienen con ese rótulo puesto, con un poquito de clínica, y habiendo descartado un par de cosas, es como que no, usted padece fibromialgia, es más bien una entidad que tiene síntomas más que signos, y síntomas que obviamente están cargados de una subjetividad muy importante.
Muchas veces sucede esto, a mí me llama la atención eso, que hay pacientes que vienen con ese diagnóstico y como muy, muy con su bandera, ¿viste? Yo tengo Co- esto. sí, Y sí, a sí. veces puede ser algo positivo y a veces no, porque después cuesta que el paciente suelte ese nombre, ese Exacto. diagnóstico, más cuando estamos nombrando algo que es crónico, o sea, que como que no se va a Claro, curar, digamos. crónico, invalidante, la palabra incurable es terrible lo que pesa, incurable, me lo Terrible. dijo el otro día un paciente en el consultorio, es terrible porque además el señor Google explica todo y Ay, se no. entienden, el doctor Google, viste que es terrible porque Sí, no juega a favor de los pacientes, porque no. parece que empeora las cosas porque no significa que lo que leen van a tener todo o tienen todo, es terrible, es terrible. Sí, Me, sí, me encanta lo que decís. Yo creo que no hay que rotular más a los pacientes, pero es otra modificación que hay que hacer en la medicina hegemónica. claro, claro. Una cosa es la cuestión del ego nuestro médico que tiene que hacer diagnóstico y rotular, ¿sí? Sí, Otra cosa es el impacto que genera. Nosotros tenemos que entender que los médicos generamos un impacto en el paciente cuando le decimos algo. Pero también, ojo, Vi, con respecto a eso, también hay una necesidad de los pacientes de recibir un rótulo. Es como sí, que sí, sí, tenemos sí. todo, ¿no? Es Tenemos como, todo. sí, 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 es doble filo. Exactamente. Entonces yo intento, y si con mis pacientes al menos, de decir, bueno, tengo un trastorno del sueño, tengo un dolor que ha sido crónico, pero bueno, lo estamos tratando de paliar. Yo no trato de hablar o trato de que no se sientan fibromialgicas, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Sí? Así. Intento, porque ellas tienen una bandera y una defensa personal, una lucha personal, que la respeto un montón, de derechos que van más allá de lo que nosotros los médicos las podemos ayudar. Muchos pacientes pierden el trabajo, ¿viste? Ujú, Por ausentismo, tal tienen un cual. montón de conflictos que van más allá de la medicina, ¿sí? Entonces, tienen un banderismo que es súper respetable porque necesitan tener una ley que las ampare ante esta situación. Entonces, es como que muy difícil sacarles ese rótulo. Pero también yo, siempre que les doy charla que puedo ayudar, les cuento que hubo como una oleada, Vid, de rótulos que no eran correctos. Claro. Todo lo que los especialistas, y hay traumatólogos escuchándome, pero todo lo que el traumatólogo no podía tratar o curar terminaba Le siendo decía en un fibromialgia. momento Sí. fibromialgia, ¿viste? Era como una moda. Y era terrible, porque vos decirle a un paciente que realmente no era así, yo me acuerdo, estos son muchos años, pero fue una oleada de que todo el mundo tenía fibromialgia, ¿viste? Uy, fue tratar de remar, no, 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 es quizás que no lo no, sacás después al paciente no, de ese no, diagnóstico. no solo eso, porque el tema también, que quiero decirlo porque siempre hablamos de fibromialgia, ¿no? Pero el síndrome de sensibilidad central también abarca la fatiga crónica, que Ujú. es hiperinvalidante, pues son pacientes que están fatigados de solo respirar. El síndrome de sensibilidad química, que son aquellos pacientes que les caen mal medicaciones, todo les cae mal, y que en realidad son esos pacientes que van a muchos médicos, les dan medicación, siempre todo les cae mal y nadie diagnostica, porque nos cuesta en Argentina diagnosticar la sensibilidad química, y te digo de la sensibilidad La electromagnética que electromagnética, tal cual. casi ni se hace diagnóstico acá en Argentina. Entonces, incluso no solo que existen esas entidades por separado, sino que conviven entre ellas y conviven con enfermedades reumatológicas y conviven con una hernia de disco y conviven o sea, Claro. es muy difícil con un trastorno depresivo de origen psiquiátrico puro, o sea, es súper complejo el síndrome de sensibilidad central, incluyendo la fibromialgia. No se habla de fibromialgia porque es como que ahora se conoce más, pero realmente el síndrome se llama síndrome de sensibilidad central. Y es algo que afecta al 4% de la población, no es un porcentaje bajo, Claro, no es ¿sí? bajo, tal cual. No es un porcentaje bajo. Pero bueno, Sí, considerando que seguramente infradiagnosticado de ese porcentaje tal vez. yo creo que sí, que es súper infradiagnosticado. Eh, yo no sé yo digo que ahora como que no tengo objetividad, ¿viste? Como que estoy inmersa en este mundo y como que lo veo más sensible y más palpable de hacer diagnóstico. Y también creo haber llegado a muchos profesionales que antes descreían, ¿sí? Y que Sí. ahora creen. Yo siempre explico a los pacientes que en medicina es un parrafito. ¿Te acordás vos de lo que te hablan
de fibromialgia es un parrafito, ¿entendés? Entonces, yo entiendo perfectamente a nuestros colegas que no saben nada de fibro y no la tienen en cuenta, porque es un parrafito. Después cuando uno se hace la especialidad, empieza a aprender un montón de cosas más y hace de ese parrafito un libro, ¿sí? Tal cual. Pero siempre les explico que no es que los médicos seamos todos malos y que no queramos hacer diagnósticos, sino que lamentablemente en pregrado nos falta aprender un montón de cosas. De esto y de un montón de cosas más, de un montón de Totalmente. cosas más. En pregrado y reajustar al sistema sanitario a estas nuevas patologías que son las que en realidad predominan, todas las enfermedades crónicas no transmisibles, las discapacidades, digo, empiezan a ser los problemas más relevantes de salud hoy por hoy, y tenemos un sistema de salud totalmente fraccionado que no colabora muchas veces en No. hacer un abordaje adecuado de los pacientes, porque este bollaje, si bien la super especialización está buenísima para patologías específicas y para poder profundizar los temas, porque en medicina es inabarcable a veces la No, información, sí. digamos, es como que hacer algo general es eso, es inabarcable. Entonces, muchas veces las especialidades contribuyen a eso, a poder ponerle embudos a la información y poder abocarnos a conocer mejor determinada patología, determinada terapéutica. Pero, pero bueno, al mismo tiempo hay un sistema de salud que hace que esas especialidades estén todas separaditas y terminamos separando en partes al paciente, ¿no es cierto? Como que lo vemos todos por separado y Sí. parece que no hay una cosa integral, sino que... No existe como antes que había, yo no lo viví tampoco, vos tampoco lo viví porque sos más chica que yo, un médico que lleve al paciente con un médico familiar y que Claro, eventualmente derive las especialidades, que el paciente se sienta contenido completo y holísticamente. No existe más eso y está claro, buenísima esa medicina vista de esa forma. Si existiera para estos tipos de pacientes con dolores crónicos, con esta discapacidad crónica, ese tipo de contención de parte del Estado que estuviera formulado ya, mm, sería genial. Yo incluso siempre cuento que estuve en España cuando me formé en Sensibilidad Central, existe una unidad de fibromialgia que contiene desde todos aspectos a los pacientes. claro, Hasta tienen abogados por las cuestiones legales del trabajo, tienen psicólogo, tienen reumatólogo, o sea, ellos son evaluados por un grupo interdisciplinario, ¿sí? claro, Y entonces los abordan de la siguiente manera, se ven de qué punto de vista están más afectados, entonces, si por ejemplo tienen dolor, van a especialista del dolor. Si tienen predominantes síntomas de depresión o de ansiedad, los ve también el psiquiatra. Si claro. tienen problemas legales por la cuestión del trabajo, que muchos se quedan sin trabajo, con el abogado. O sea, tienen como un abordaje, pero increíble. Yo quedé fascinada y dije, eso hay que hacer en Argentina, pero bueno, es como luchar contra sistemas, ¿viste? Nosotros Claro, venimos luchando contra sistemas, pero no es algo fácil. claro. No Eso es es la re interdisciplina real. Exacto, exacto. Eso es lo ideal, no solamente para el síndrome esencial central, para todas las enfermedades sería lo ideal y a lo que muchos apuntamos a eso. Lo que pasa es que, bueno, no es redituable económicamente, no cierra, no sé, hay algo que uno no ve, ¿no? Que uno no ve. Sí, Y en realidad tendríamos que hacer todo en pos de que el paciente se sienta bien. Eso sería lo más importante. Y no lo logramos. Pero bueno, el cannabis acá como que da un toquecito de muestra de esto, tal ¿entendés? cual. En este caso, en lo que estamos hablando, que es síndrome de sensibilidad central y fibromialgia. Eso de holísticamente tocar el paciente en todos sus síntomas que son tan invalidantes. Tal ¿A cual. vos te habían hecho preguntas? No, en realidad estoy Sobre... viendo que algunas las están dejando acá. Ahora si querés podemos abrirlas, pero habían preguntado en un momento, vi que por ahí cuál era el quimiotipo más acertado para un tratamiento de fibromialgia. Por ahí podríamos hablar de cuáles son las bases o qué relación tiene el sistema endocannabinoide específicamente con estas enfermedades, y de ahí Bien, charlar un poquito de cuáles serían bien, opciones. las mejores Bueno, opciones, sí. yo, para que todos sepan, lo que se sabe, hay un gran investigador,
científico, neurólogo, un genio, Ethan Rousseau. Él demostró que el sistema endocannabinoide en estos pacientes funciona al menos. El sistema Claro. endocannabinoides es un sistema que regula dentro de nuestro cuerpo el sueño, el apetito, el dolor. Es un equilibrador de todo lo que se desequilibra dentro de nuestro organismo, ¿no? Entonces, cuando ve algo que está mal, produce endocannabinoides, que son la anandamida y el 2-AG, y trata de equilibrar esas funciones que están alteradas. Bueno, en estas personas, él está haciendo un estudio en el cual hace un dosaje de anandamida en el líquido cefalorraquídeo. Él lo que vio que el tono endocannabinoide en estos pacientes está en menos, funciona menos. Está Que yo disminuido, siempre le claro. digo, para que las personas lo entiendan de manera simple, ¿vieron cuando funciona la tiroides mal, que funciona al menos? ¿Qué aportamos? Levotiroxina, ¿sí? La Claro. T4 que toman todos los pacientes. Bueno, en este caso, estos pacientes tienen el sistema endocannabinoide que funcionan menos, entonces, por eso es que funciona el cannabis. Aportándole externamente cannabis, compensamos ese déficit del tono endocannabinoide y funcionaría bien, correctamente, y se genera un equilibrio. Eso es para aquellas personas que tienen el tono endocannabinoide disminuido. A Claro. eso explica por qué a algunos pacientes les funciona mucho el cannabis para el tratamiento del síndrome de sensibilidad central y en otros pacientes no tanto, ¿sí? ¿Por qué? Porque también tenemos que entender, Viv, que existen fibromialgias o síndrome de sensibilidad central puro, pero existen asociados a otras enfermedades, ¿sí? A enfermedades reumatológicas como nombré, la artritis reumatoidea, el lupus, o enfermedades psiquiátricas como la depresión y la ansiedad. Entonces, a veces, con aportar cannabis y mejorar el sistema endocannabinoide no alcanza, porque Tal hay cual. déficit de otras neurotransmisores, de la serotonina, de la dopamina, de otros neurotransmisores muy importantes para el organismo. Entonces, no nos alcanza el aporte únicamente de cannabis. Ahora, dentro de todas las medicaciones que se utilizan, parece ser, por lo menos en mi experiencia y yo creo que de muchos de mis colegas, que el cannabis podría llegar a lograr una franca mejoría sintomática, disminuyendo mucho la utilización de medicación alopática y la toxicidad de que esto genera, ¿sí? Entonces, cuando a mí me preguntan qué quimiotipo ir, yo digo según, ¿sí? Hay que Claro. evaluar el paciente, porque hay pacientes con síndrome de sensibilidad central con un perfil ansioso, ¿sí? Entonces, si yo le pongo una cepa rica en THC, por ahí los psicoactivo y los pongo más ansiosos. Hay pacientes que, y sabemos todos que el THC decimos, el THC sirve para la analgesia, ¿está bien? Sí. Y este paciente tiene dolor y en teoría tendría que darle THC, pero quizás ese trastorno de ansiedad se agrave cuando yo le aporto una cepa rica en THC. Después hay pacientes que son depresivos y por ahí yo quiero tratar de que, como tiene fibrositis y mucho síndrome miofacial, de contracturas musculares, le digo, bueno, te quiero aportar más CBD, ¿no? Y yo le Ujú. aporto CBD. Bueno, quizás tenga un trastorno depresivo y no colabora el CBD a su trastorno depresivo. Claro. Entonces, es como, lo ideal sería, yo siempre digo que lo más cercano, no es lo ideal, porque hay que evaluar, no existe un quimiotipo que yo pueda decir para síndrome de sensibilidad central o para fibromialgia, este Claro. quimiotipo. Generalizarlo, claro. Generalizarlo no, porque hay que evaluar un montón de cosas del paciente. Lo Ujú. ideal, y en regla general lo que más utilizo es una cepa equilibrada de CBD-THC, una relación 1-1. Claro. Pero también esto es a prueba y error, ¿sí? A prueba y error. Porque puede ser que mejore algunos síntomas, pero no en otros. Entonces, yo siempre cuando me preguntan, le digo, bueno, vamos a tratar de ir por este lado, ¿sí? Por Ujú. esta vía. Y vemos cómo responde sintomatológicamente al dolor, al sueño, al apetito. El sueño es un trastorno súper frecuente en esta patología, ¿sí? Entonces, si yo le pongo, teniendo en cuenta el dolor, le pongo una cepa rica en THC a la noche, quizás Claro. agravo su insomnio, Tal cual. ¿sí? Y el sueño es algo muy importante para tratar en estos pacientes, porque cualquiera de nosotros, ¿no? Estos pacientes, que no duerme bien, la Sí. percepción del dolor, del ánimo, se altera. Entonces, ojo con decir, para fibro, este quimiotipo,
este no, este sí no. Me parece que, como siempre lo he escuchado decir a Marcelo, mi hermano, es un traje a medida, ¿sí? Entonces vamos a Totalmente. evaluar el total del paciente, su historia total, ¿sí? Su personalidad, su diaria. Porque algunos pacientes se levantan a las 2 de la mañana a trabajar. Claro. Entonces también tenemos que tener en cuenta un montón de Sí, sí, cosas. sí. ¿Sí? Entonces me río porque una paciente mía dice, la primera vez que me preguntan a qué hora me levanto en el día. Y digo, porque es muy importante, porque si yo la medico y no tengo en cuenta que esa paciente se levanta a las 2 de la mañana porque tiene un horario rarísimo, laboral, 2 de la mañana, rarísimo. Claro. Bueno, si no lo tengo en cuenta, la médico y también afecta su calidad de vida, su diaria, su cotidiana. Entonces, para los que preguntan, no sé si existe un quimiotipo. Para mí tenemos que tener los 3 quimiotipos en cuenta. Y voy utilizando uno y otro según lo que me va contando el paciente. Incluso, también digo, para aquellos pacientes que por ahí tomaron en algún momento algún quimiotipo y sienten que no les funcionó, por ahí es el quimiotipo el que está errado. Y pueden utilizar otro. No sé, Claro. ¿a vos qué te parece? Sí, o incluso a veces sucede que cuando rotan, por ahí empiezan respondiendo y al tiempo se genera la tolerancia que puede generar el tratamiento con cannabinoides y a veces incluso rotando el quimiotipo se puede lograr una mejoría sintomática o a veces simplemente suspendiéndolo por un tiempo, ¿no es cierto? Pero cuando se genera tolerancia, el cambio o la rotación de quimiotipos puede contribuir a mejorar esa refractariedad que se encuentra en algún momento en el camino, que también pasa con cannabis, esto también hay que decirlo, puede suceder que cuando estamos haciendo tratamiento se empieza con mucha respuesta y al tiempo, que eso varía según el paciente, en meses, incluso después de un año de tratamiento, empezamos a notar esto que se llama tolerancia, de empezar a necesitar cada vez más dosis para lograr el mismo efecto, que el cannabis también lo produce, más allá de que es bastante más fácilmente reversible que en otros fármacos que utilizamos que también tienen, que también generan tolerancia y dependencia, como las benzodiazepinas, por ejemplo, que son como un fármaco que se utiliza muchísimo. Eso también lo produce el cannabis, puede producir tolerancia y a veces mejora esa tolerancia suspendiendo tratamiento o haciendo una rotación de quimiotipo. Eso es re importante enseñarlo al paciente que lo sepa de movida. Tal cual. Eso es importante. No es como la medicación alopática que cuando fue Claro. igual respuesta. En el caso del cannabis hay que explicarle al paciente. A veces es necesario disminuir la dosis a la mitad y vos decís rotar de quimiotipo. Tal Eso cual. es necesario enseñarlo a los pacientes porque también cuando un paciente viene de muchos años de síntomas encuentra una mejoría sintomática y de repente deja de sentirla, es como frustrante y desesperante. Entonces, Totalmente. explicándole de movida que le puede llegar a pasar y que con solo suspender 3 días a veces logramos esa reversión de esa tolerancia, está buenísimo, creo que está bueno, porque no aplica a lo que aplican los medicamentos alopáticos. Esto es tolerancia, no es aumento de dosis, sino es disminución a la mitad o suspensión por unos días. Tal cual. O como vos decís, rotación de quimiotipo. A ver qué Te me me, está. te me Sí. cambiaste de sede. Sí, porque se me estaba cortando y digo, El Wi-Fi. Busca el sí, Wi-Fi. Señor ahí estoy Wi-Fi. volviendo, ahí estoy volviendo. Bueno, no sé, a ver, voy a tratar de abrir el de las Las preguntas. preguntas. Realizan análisis mediante resonancia magnética. No. ¿Por qué lo pueden decir? Porque existe un diagnóstico a través de una resonancia magnética funcional. La resonancia magnética funcional que se hace, acá también se hace, en Argentina también se hace, pero las obras sociales no las cubren. Lo que se hace es hacerle una resonancia al paciente, hacerle un estímulo doloroso y se ve que el área, ¿sí? Con un software especial del resonador, se ve que el área, ante un estímulo doloroso de un paciente que tiene sensibilidad central, se pone más, abarca mayor área en el cerebro Ujú, que un paciente que no tiene fibromialgia. Eso en otros países se utiliza como diagnóstico, ¿sí? Como claro. diagnóstico de fibromialgia. En nuestro país no se hace
porque las obras sociales creo que no la contemplan, pero se podría hacer Claro. tranquilamente, no es que no se puede hacer, pero serviría como diagnóstico. Se hace eso, se dosa la serotonina, se dosa el cortisol. La serotonina en los pacientes con fibromialgia o síndrome de sensibilidad central está muy bajo habitualmente, no existe, ¿sí? Tienen un déficit de serotonina. Entonces, en otros países dosan la serotonina, dosan el cortisol. A nosotros indirectamente lo que estamos haciendo es, se ve mucho el déficit de vitamina D en los pacientes. Y el déficit de Epidémico hoy en vitamina, día. sí, y el déficit de vitamina D, bueno, antes se pensaba que era nada más sobre el metabolismo teocálcico, no, tiene función Es en la una hormona. inmunidad, sí, función en la inmunidad, acentúa mucho el dolor, acentúa mucho la fatiga, el déficit cognitivo que ellos refieren, que no lo nombramos hoy, tienen una fibroniebla se llama, que es una alteración en la memoria, que tanto los aflige, que no pueden retener, que no recuerdan. Eso está acentuado por una hipovitaminosis D. Entonces es importante suplementarlo. Mira, mira qué Sí. buen dato. Sí, la hipovitaminosis D que hoy por hoy es nada, Auge. sí, o Auge. sea, más allá de la moda que puede llegar a No, existir, que no, no, también pero es aparece real, acá, es real es real porque y yo más con la doso pandemia. mucho, claro, doso mucho vitamina D, incluso hay estudios que han demostrado que no en adultos, en niños, el Ujú. uso de las pantallas, el uso de Mira, las pantallas y la luz que emite la pantalla disminuiría la vitamina D, pero en niños está demostrado. Supongo que aplica para el adulto también. Y bueno, el confinamiento que nos tuvo encerrados mucho tiempo también, ¿no? sí, sí, que Tampoco es posible. el vivir en ciudades en sí mismo, porque previo a la pandemia Exacto. la hipovitaminosis D ya era una problemática general en las enfermedades crónicas no Urbana, sí. transmisibles. Eh, también es un marcador que utilizamos mucho porque en obesidad, en diabetes también la solemos suplementar. Pero Sí, bueno, es una problemática que, de nuevo, hablando del enfoque de salud integral, ¿no? No estamos al sol, no tenemos no, contacto piel con la tierra, estamos bastante exacto. alejados de la naturaleza, que a veces parece que uno habla de cuestiones, no sé, chamánicas o cuestiones mágicas, pero no, o sea, el ritmo circadiano existe, las conexiones que tenemos con la naturaleza, con el resto de los microorganismos existe, y bueno, la vitamina D es prácticamente Es parte de como eso. un Es resabio sol, de... Es sol, es sol, tal cual, es es sol. nuestro resabio Es- vegetal, exacto, es sol, tal cual, es así. Qué importante lo que dijiste, vivir lo del ciclo circadiano, que nadie lo sabe. O sea, cuando yo explico lo del sueño, en sí, estos síndromes que está tan alterado, lo importante que es dormir entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, ¿no? Respetando un ciclo circadiano tal cual, de cortisol, de un montón de cosas, y que en ese horario es cuando el cuerpo entra en boxes a repararse, ¿sí? tal cual. Entonces, cuando alteramos esas cosas que parecen, son simples. Lo que nos ha hecho Netflix acá, ¿viste? Porque alteran el sueño ¿viste? Que te pones adicto con Sí, las con series, las series, uno tras de otro. y vos tenés que escuchar hasta eso, decirle al paciente, usted por casualidad tiene insomnio porque Claro, se copa con Netflix y y te quedan mirando. claro. Bueno, ¿Cuánto te llevas el eso celular a la cama? también. ¿Cuánto Y ahora estás que no con tenemos más esos? despertador. Eso es re importante para tener en cuenta que son datitos que suman y que con con una modificación de un hábito que no parece, viste, como que vos decís, bueno, si estás con obesidad, comer saludable como que lo ves obvio, pero el celular no lo registramos como algo nocivo. Tal Es cual, nocivo, es tal cual, nocivo. No sé si tenés totalmente. otra preguntita, A Vi. ver, sí, acá hay más. ¿Se puede consumir la serotonina? Bueno, o cómo se repone la serotonina sin inhibidores de pregunta específica. Mirá, es específica, bueno, tenés muchas formas, mirá. Comiendo Sí, chocolate, teniendo relaciones sexuales, haciendo ejercicio, sin utilizar, riéndose, ¿sí? Haciendo cosas que a uno le generen placer. Todo lo que genera placer, y en realidad existe una individualidad en lo que genera placer.
a cada persona, ¿no? Pero todas las cosas que nos hacen, yo siempre digo que no hay mejor serotonina que la que te hace, por lo menos en lo personal, la que me hace reír, que me duele la panza, sé que hay ahí un flush de Tal serotonina en mi cual. cerebro. Bueno, todas esas cosas que generen placer individualmente, sin ser los recaptadores de serotonina, que son los antidepresivos que habitualmente utilizamos los médicos, bueno, eso genera un flush de serotonina al cuerpo. Y endorfina, todo se mezcla Totalmente. en los neurotransmisores Endorfina, positivos, ahí aumentan dopamina. un montón. Todo, todo, todo. Y todo, el chocolate, el hacer amor, el hacer ejercicio, el reírse, un montón de cosas, todo lo que es de la diaria. Nada más, estar al solcito Claro. también. Y las cosas que nos dan placer de forma individual, ¿no? Porque a Por veces eso, me ha pasado, viste, cuando le preguntas al paciente, bueno, ¿y vos qué haces para divertirte? ¿Qué te gusta? ¿Qué haces más allá sí, del sí. trabajo? Y a veces es Nada. como una Cric, respuesta en cric, blanco. cric, Lo cric. tenés que hasta poner en Sí, un RP. Bueno, para la próxima me traes alguna actividad que encuentres que te guste, que tal te distraiga, cual, que te saque de la rutina tal para cual. poder Pero eso contribuir es, a... eso, Vir, es hacerlo, tomar conciencia o registro de que no hacen nada para que les genere placer. Yo siempre Totalmente. digo, pero así sea llamar por teléfono o estar con alguien que nos genera bienestar. Viste que hay personas que te irradian buena energía. Bueno, eso, tan simple como eso. Entonces, hacerles entender que tienen que tomar registro, que el día no es trabajar, dormir, comer y ya está. ¿Sí? Tal cual. Hay que equilibrar todo lo que es neurotransmisores y todo eso a través de actividades placenteras también, Y individuales, cada tra- uno como lo logra. Tal cual, tratar de generarnos esos espacios y bueno, y reflexionar al mismo tiempo, porque a veces también sucede que es muy difícil para las rutinas de algunas personas, porque no todos tenemos los mismos privilegios económicos, sociales y demás, y hay personas que realmente les resulta muy difícil conciliar esto que estamos charlando con su vida diaria por el trabajo, por la asistencia con los hijos y demás Por la vida cuestiones misma, por con la la vida vida misma. misma, ¿no? Pero reflexionar acerca de esto, de cómo nuestros modos de vida no están contribuyendo para nada a nuestra salud. Por eso Y eso está es bueno por lo menos visibilizarlo, ¿no? Porque exacto, hacer lo que yo digo, hacer un registro. Es tal un cual. registro, Vir, que tomar, tener un poquito de quietud y decir, ¿qué es lo que estoy haciendo por mí mismo? Por generarme bienestar. Es re importante y la diaria, el cotidiano nos lleva a no percibir, sigue, 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 sigue. Sí, sí, Entonces sí. está bueno hacer un parate y decir, bueno, eso aplica para todos, además. Aplica para todo, porque es la lógica mecanicista que tiene la sociedad occidental industrializada y capitalista, esta de estar Exacto, a la corrida, producir, producir, producir y bueno, y y no disfrutar. relajarnos de vez en cuando, no sé, el fin de semana o cuando llegan las vacaciones, ¿no? Pero en realidad tiene que Exacto. haber una dosis diaria de eso, porque si no, eh, Sí, el sí, cuerpo sí, sí. habla y algo se termina manifestando con nombre o sin nombre. Sí, exactamente. Rótulo, con rótulo o sin rótulo. Tal Exactamente. cual. A ver, que tengo otra pregunta más acá. Soy muy específica, soy de La Plata, ¿dónde atienden? Mari, vos estás haciendo consultas virtuales, de paso, Sí, yo estoy pasamos el haciendo dato. todas actividades virtuales porque esto es lo que trajo Sí. la pandemia de positivo. Viste, mucha gente que vive afuera y lejos. Tengo un montón de pacientes de Tierra del Fuego, por ejemplo. En mi Mirá, vida hubiera tenido pacientes de Tierra del Fuego, pero atiendo 3 veces a la semana virtual, ¿sí? Y una vez a la semana en el Instituto Alexander Luria atiendo de manera presencial, ¿sí? La consulta, ¿no? Pero está bueno porque las consultas virtuales, en realidad las consultas ahora, como son pacientes que tienen rótulo diagnóstico, en realidad lo que hacemos es como tratar de mejorar un tratamiento ya puesto por otro médico o aportar cosas complementarias para poder mejorar la vida del paciente y cualquier... El tema es que por ahí, por ejemplo, en el interior, un tratamiento con cannabis, ¿sí? Entonces, por ahí el paciente por primera vez te viene a ver a la consulta presencial, pero después como que no sabe qué hacer. Y bueno, claro, el la forma seguimiento se virtual, complica un poco más. no, pero la forma virtual vino a ayudar. Eso
La pandemia, se me corta un poquito, no sé Señor si, no Wi-Fi sé si se soy te yo va. o si somos las dos, pero se Sí, me corta nada, un pasa poquito, nada. señor Wi-Fi. Sí, Igual sí, 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 se te corta. se está por terminar el tiempo del vivo también. Veo muchas preguntas que en realidad están relacionadas con el ReproCan, con el registro. Viste que la página empezó a funcionar hace muy Sí, poquitito de nuevo. Bueno, yo por lo menos en particular esta semana no vi grandes cambios, no pude registrar muchos pacientes, están preguntando mucho no sobre se eso puede, no, ahora. exacto eso. No se puede registrar, eso tiene que anotar, nosotros no podemos registrar. Por lo menos en lo particular es lo que me pasa a mí. Aparece como que hay un error en mi matrícula, que Claro, no hay ningún error en la matrícula, pero bueno, entiendo, por lo que conozco, es que todo el retraso que se está haciendo en la inscripción en ReproCan es en pos y en beneficio de resguardar los datos, de la privacidad y una mejoría para el bien de todos, de los pacientes y nuestros. Así que paciencia. hay pacientes, paciencia, porque esto es en pos de, avanzamos un montón con esto, de la nada a esto es un montón, así que Totalmente. un poco de paciencia, porque es en beneficio de todos, tanto de los médicos que colaboramos con los pacientes y para los pacientes. Yo entiendo la desesperación, pero aguarden porque están haciendo medicaciones, modificaciones de privacidad, de cuidado de cada uno. Perfecto, perfecto. Es bueno recordarlo. Bueno, miro la cajita una vez más, ¿Sí? por las dudas que se nos haya pasado algo importante. No, también más preguntas del registro. Bueno, Mari, creo que estamos llegando ya al final. No quiero que se corte antes de que nos podamos despedir o Bien, cerrar un poquito bien, este vivo. Te súper bien. agradezco por haberte sumado a Gracias, esta Liz, por la serie. invitación. Hermoso y muy interesante tu aporte, me encantó. Así que nada, estamos a disposición y obviamente cuando quieras repetimos o seguimos hablando de otra cosa que Sí, no hay problema, podemos hablar de un montón de cosas. Viste que dijimos de qué hablamos porque realmente podemos hablar de un montón de de cosas. todo. Así que bueno, los que quieran los siguen a los chicos en ReproCam, me consultan a mí en mi Instagram, suelo responder lo que necesiten. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Un beso enorme a todos los que forman ReproCam, que son un montón, y les agradezco la invitación. Muchísimas gracias a vos, Mari. Nos vemos en Besito. la expo. Dale, nos vemos en la expo. Beso, beso. Chau, chau. Adiós.